La realidad que habitas no existe fuera de ti. Existe porque la estás interpretando en este momento. Y esa interpretación no busca ser precisa, busca sostenerte en pie. Miras el mundo como si lo vieras por primera vez cada día, pero lo cierto es que lo reconoces, lo identificas, lo clasificas antes de comprenderlo realmente. Tu mente no procesa la experiencia como algo neutro, la filtra a través de un sistema diseñado para protegerte, no para mostrarte las cosas tal como son, sino tal como necesitas que sean para seguir funcionando. La percepción no es un espejo, es un traductor que transforma la complejidad en algo manejable, algo conocido, algo que no te desestabilice. Caminas por tu casa en la oscuridad sin tropezar, porque tu mente ya ha construido un mapa interno de ese espacio. No necesitas verlo para saber dónde están las paredes, dónde termina el pasillo, dónde comienza la habitación. Pero ese mapa no es el espacio real. Es una representación funcional que tu cerebro mantiene activa para que puedas moverte sin peligro. Y eso que ocurre en tu casa ocurre también con todo lo demás, con las personas que conoces, con las situaciones que enfrentas, con las decisiones que tomas. Tu mente no parte de cero cada vez, parte de un plano previo, que ya tiene trazado, y ese plano determina qué ves, qué ignoras, qué interpretas como amenaza, qué interpretas como seguridad. La comodidad de la mente no es pereza, es arquitectura de supervivencia. Cada experiencia que vives se almacena no como dato puro, sino como interpretación útil, como patrón reconocible, como referencia futura. Y cuando algo nuevo aparece, tu mente lo compara con lo conocido, busca semejanzas, encuentra conexiones, lo encaja en una categoría preexistente, y así evita el caos, evita la incertidumbre constante, evita tener que procesar cada instante como si fuera la primera vez. Pero esa eficiencia tiene un costo, porque al interpretar desde lo conocido, la mente construye una versión simplificada de la realidad. Una versión que se parece más a tus mapas internos que al territorio real que estás atravesando. Conoces a alguien nuevo, y en los primeros minutos, tu mente ya ha activado asociaciones, ya ha detectado gestos familiares, tonos de voz que reconoce, actitudes que clasifica, y antes de que esa persona haya terminado de presentarse, tu cerebro ya ha decidido si es confiable, si es peligrosa, si es interesante, si es irrelevante. No lo hace desde el análisis consciente, lo hace desde la comparación automática con experiencias previas, con personas que conociste antes, con situaciones que viviste en otro momento, y esa primera impresión no es neutra, condiciona todo lo que vendrá después, porque una vez que tu mente ha clasificado algo, tiende a buscar confirmación de esa clasificación, no refutación. Esto no es un error del sistema, es la forma en que el sistema funciona. La mente no está diseñada para ser objetiva, está diseñada para ser eficiente, y la eficiencia requiere reducir la complejidad, simplificar el procesamiento, anticipar el resultado sin necesidad de analizar cada detalle. Pero esa anticipación se basa en el pasado, no en el presente. Se basa en lo que ya conoces, no en lo que realmente está ocurriendo frente a ti. Y así tu percepción deja de ser un registro fiel de la realidad, y se convierte en una proyección condicionada por tu historia personal. Cuando enfrentas una situación difícil, tu mente busca referencias, busca experiencias similares, busca patrones que te indiquen cómo actuar, y si encuentra un patrón conocido, lo aplica, aunque las circunstancias no sean idénticas, aunque el contexto haya cambiado, aunque las personas involucradas sean diferentes. La mente prioriza la rapidez sobre la precisión, porque en términos evolutivos, dudar demasiado puede ser más peligroso que equivocarse rápido. Reaccionar desde el patrón conocido te mantiene en movimiento, te evita la parálisis, pero también te mantiene dentro de los mismos ciclos, porque si siempre respondes desde lo conocido, nunca accedes a lo nuevo, nunca construyes una interpretación distinta, nunca amplías el mapa. La verdad no es cómoda, la verdad es inestable, cambiante, compleja. La verdad no ofrece certezas definitivas, no te da un piso firme sobre el cual pararte. La verdad te pide que observes sin concluir, que permanezcas en la incertidumbre, que aceptes no saber. Y eso genera incomodidad profunda, porque tu mente no está entrenada para sostener la duda, está entrenada para resolverla, para encontrar una respuesta que te permita seguir adelante, aunque esa respuesta sea parcial, aunque sea incorrecta,
aunque sea simplemente una narrativa que inventas para darle sentido a algo que no lo tiene. Piensa en una discusión que hayas tenido recientemente, en un desacuerdo con alguien cercano. Mientras esa persona hablaba, tu mente no estaba en silencio esperando comprender, estaba construyendo respuestas, anticipando argumentos, defendiendo tu posición antes de que fuera atacada. Y eso que llamamos diálogo muchas veces es solo un intercambio de monólogos internos, cada uno hablando desde su propio mapa, cada uno interpretando las palabras del otro a través de su propio filtro, y ninguno de los dos accediendo realmente a la perspectiva del otro, porque acceder implicaría soltar temporalmente la propia, y soltar la propia genera vértigo. Genera la sensación de estar perdiendo terreno, de estar cediendo control. La mente interpreta antes de comprender, clasifica antes de conocer, decide antes de analizar, y lo hace porque comprende que la velocidad es más útil que la profundidad cuando se trata de sobrevivir. Pero tú no estás solo sobreviviendo, estás viviendo, y vivir requiere algo más que reaccionar desde el patrón. Requiere observar el patrón, reconocerlo, cuestionarlo, ver cómo opera, cómo condiciona tu experiencia, cómo construye tu realidad sin que lo notes. Cada creencia que sostienes funciona como un plano arquitectónico invisible, determina qué construyes, qué evitas construir, qué consideras posible, qué consideras imposible, y esas creencias no son verdades absolutas. Son interpretaciones que en algún momento adoptaste, que en algún momento te resultaron útiles, que en algún momento te protegieron o te ayudaron a entender algo, pero con el tiempo se volvieron estructuras rígidas, paredes mentales que delimitan el espacio en el que te mueves, y dejas de cuestionarlas porque funcionan, porque te dan estabilidad, porque te ahorran el trabajo de volver a pensar cada cosa desde cero. Pero las creencias no son la realidad, son mapas de la realidad. Y un mapa siempre es más pequeño que el territorio. Siempre omite detalles, siempre simplifica, siempre prioriza ciertas rutas sobre otras, y si confundes el mapa con el territorio, terminas viviendo dentro de una representación reducida de lo que realmente existe. Terminas moviéndote solo por los caminos que tu mapa indica, evitando todo lo que no está marcado, asumiendo que si no está en tu mapa, no existe, o no es relevante, o no es para ti. La mente busca coherencia interna, busca que tus pensamientos, tus emociones, tus acciones, tus creencias encajen entre sí, porque la incoherencia genera tensión, genera conflicto interno, genera la sensación de estar dividido, y para evitar esa tensión, la mente ajusta la percepción, omite información contradictoria, reinterpreta experiencias para que encajen con la narrativa establecida, y así mantiene la coherencia, pero no necesariamente la precisión, porque la realidad no tiene la obligación de ser coherente con tu sistema de creencias. La realidad simplemente es, y si tu coherencia interna te exige ignorar partes de la realidad, entonces tu coherencia se sostiene sobre una base frágil. Observas a alguien que actúa de una forma que no entiendes, y en lugar de preguntarte qué está experimentando esa persona, tu mente busca explicaciones que encajen con lo que ya piensas sobre ella. Si ya decidiste que es egoísta, interpretarás su acción como egoísmo. Si ya decidiste que es insegura, interpretarás su acción como inseguridad. Y así, cada nueva experiencia refuerza la interpretación previa, porque tu mente selecciona los datos que confirman lo que ya crees, y descarta o minimiza los datos que lo contradicen. Esto no es manipulación consciente, es el modo en que el cerebro mantiene la estabilidad del sistema. Pero esa estabilidad tiene un precio, porque te mantiene encerrado en una versión fija de la realidad, en una interpretación que ya no se actualiza, que ya no se cuestiona, que ya no evoluciona. La incomodidad no es el enemigo, es la señal de que algo en tu sistema está siendo desafiado, de que una creencia está siendo puesta a prueba, de que tu mapa no coincide con el territorio que estás atravesando, y en lugar de evitar esa incomodidad, podrías observarla, podrías preguntarte qué está revelando, qué está mostrando sobre la forma en que interpretas, porque cada vez que algo te incomoda profundamente, no es solo porque la situación sea problemática, es porque desafía una estructura interna que considerabas sólida, que considerabas verdadera, y ahora, esa estructura está siendo cuestionada, y la mente reacciona defendiéndola, justificándola, buscando formas de restaurar la comodidad perdida. Pero si en lugar de restaurar la comodidad,
te permites habitar la incomodidad, si te permites sostener la duda, sin necesidad de resolverla inmediatamente, si te permites observar sin concluir, sin clasificar, sin interpretar desde lo conocido, entonces algo nuevo puede emerger. Una comprensión que no estaba disponible mientras te aferrabas a la interpretación previa, una perspectiva que no podías ver mientras mirabas solo desde tu mapa. Y eso no significa que debas abandonar todas tus creencias. Significa que puedes sostenerlas con la ligereza de quien sabe que son herramientas, no verdades absolutas, que son útiles, pero no definitivas, que pueden ser revisadas, actualizadas, reemplazadas cuando dejan de servir. La mente construye narrativas constantemente, conecta eventos, encuentra causas, asigna significados, y esas narrativas son las que te permiten entender tu propia vida, son las que le dan sentido a tu experiencia. Pero las narrativas no son la experiencia misma, son interpretaciones de la experiencia, y muchas veces confundes la interpretación con el hecho, olvidas que entre lo que ocurrió y lo que recuerdas que ocurrió, hay un proceso de traducción, de selección, de reorganización. Y ese proceso está condicionado por lo que necesitabas que significara, por cómo necesitabas sentirte respecto a eso, por cómo necesitabas justificar tus decisiones posteriores. Recuerdas una conversación importante que tuviste hace años, pero lo que recuerdas no es la conversación tal como fue. Es la versión que tu mente ha reconstruido múltiples veces, y cada vez que la reconstruyes, la modificas sutilmente, enfatizas ciertos detalles, omites otros, ajustas el tono, reinterpretas las intenciones, y con el tiempo, el recuerdo se aleja del evento original, se convierte en una narrativa pulida, coherente, funcional, pero no necesariamente precisa, y vives desde esa narrativa, tomas decisiones basadas en esa narrativa, construyes tu identidad sobre esa narrativa, sin cuestionar si realmente ocurrió así, o si es solo la versión que necesitabas que ocurriera para sostener la historia que te cuentas sobre ti mismo. La identidad no es un hecho, es una construcción narrativa. Es la historia que te cuentas sobre quién eres, sobre cómo llegaste hasta aquí, sobre qué te define, sobre qué te diferencia. Y esa historia se sostiene sobre interpretaciones, sobre recuerdos editados, sobre creencias asumidas, sobre patrones repetidos. Y mientras más tiempo sostienes esa historia, más sólida parece, más real parece, más inevitable parece. Pero la identidad no es fija, cambia constantemente, se reorganiza según las experiencias nuevas, según las necesidades actuales, según el contexto en el que te encuentras. Y si observas con atención, puedes notar que no eres exactamente la misma persona con tu familia, con tus amigos, con tus colegas, con desconocidos, porque la identidad es flexible, se adapta, se ajusta, pero prefieres creer que hay un núcleo fijo, algo que permanece intacto, algo que puedes llamar yo, porque esa fijeza te da estabilidad, te da continuidad, te protege de la sensación de estar constantemente cambiando, de estar constantemente convirtiéndote en alguien distinto. Pero lo cierto es que la mente no busca mostrarte quién eres realmente, busca mantenerte funcionando, busca que sigas adelante sin paralizarte, sin desmoronarte, sin perderte en la complejidad de lo que significa existir. Y para eso construye simplificaciones, atajos cognitivos, patrones automáticos, narrativas coherentes, y todas esas herramientas son útiles, son necesarias, pero no son la verdad, son estrategias de navegación. Y si las confundes con la verdad, terminas viviendo dentro de un sistema cerrado, donde todo lo que percibes ya estaba predeterminado por lo que creías antes de percibirlo. La pregunta no es si tu mente te engaña. La pregunta es si estás dispuesto a observar cómo lo hace, cómo filtra, cómo interpreta, cómo construye. Porque una vez que observas el proceso, algo cambia. No necesariamente cambian las conclusiones, pero cambia la relación que tienes con ellas. Dejas de sostenerlas como verdades absolutas, empiezas a sostenerlas como posibilidades, como perspectivas, como herramientas temporales, y esa flexibilidad no te debilita, te expande, te permite habitar la realidad con más amplitud, con más precisión, con más honestidad. No se trata de abandonar la comodidad, se trata de reconocer que la comodidad tiene un límite, que hay momentos en los que sostenerla te cuesta más de lo que te protege, que hay situaciones en las que lo que necesitas no es confirmar lo que ya sabes,
sino descubrir lo que aún no has visto. Y descubrir requiere soltar temporalmente la certeza, requiere habitar el no saber, requiere permanecer en la pregunta sin apresurarte hacia la respuesta. Y eso no es fácil, porque la mente está entrenada para lo contrario, para resolver, para cerrar, para concluir. Pero la mente puede aprender a observarse a sí misma, puede aprender a reconocer sus patrones, puede aprender a distinguir entre lo que ve y lo que interpreta que ve, puede aprender a sostener múltiples perspectivas sin colapsar en una sola. Puede aprender a permanecer abierta incluso cuando la incertidumbre genera tensión. Y esa capacidad no se desarrolla de golpe, se desarrolla con práctica, con atención sostenida, con la disposición de cuestionar incluso las interpretaciones que te resultan más evidentes. La realidad que habitas no está afuera esperando a ser descubierta, está siendo construida constantemente por la forma en que la interpretas, por las creencias que activas, por los patrones que repites, por las narrativas que sostienes. Y esa construcción es flexible, es moldeable, es revisable. Pero solo si te permites ver qué está ocurriendo, solo si te permites observar el proceso sin identificarte completamente con él, solo si te permites habitar la incomodidad de no saber exactamente qué es real y qué es interpretación. La verdad no te espera al final de un camino. La verdad está en la capacidad de observar sin concluir, de permanecer en la pregunta sin necesidad de respuesta inmediata, de sostener la complejidad sin reducirla a lo conocido. Y esa capacidad no te la da ningún sistema externo, no te la da ninguna enseñanza, no te la da ninguna autoridad. Esa capacidad emerge cuando dejas de pedirle a tu mente que te dé certezas absolutas, y empiezas a observar cómo construye las certezas que ya tienes.